No, en serio. Estábamos mirando al mar, hasta allá. Árbol feo. Ya, más. Fuimos llamados al ministerio, si es que uno así lo pudiera manifestar, en el año 92, estando en un culto de domingo, estando yo solo porque mi esposa estaba enferma, quedó en casa en esa oportunidad en cama, y el Espíritu Santo toma el control de la reunión realmente, y entonces se llama a dos personas al altar, que en ese caso fue el pastor René Ibero, que hoy día está en Osorno, y yo, quien les hablo. Y nos notifica entonces el Espíritu Santo que nos separa para el ministerio. Algo que en ese momento ya definitivamente yo no podía negarme, porque yo había negado el ir al ministerio desde que me vine de Santiago. Por lo tanto yo no anhelaba ministerio, esa es la verdad. Pero ahí no pude decir ya más que no. Y entonces de esa forma fue como el Señor nos llama. De principio era la idea de mi esposo de irnos a Concepción, para no quedarnos aquí en la novena región, porque encontrábamos que estábamos muy cerca de nuestro pastor, Jacob. Pero después él habló con mi pastor, mi esposo habló con mi pastor y le dijo que si acaso se podía quedar acá, y mi pastor, ningún problema, le dijo, esto es grande, así que se pueden quedar. Esa fue la decisión que tomamos como familia, y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y es algo que no es fácil. Cuando uno va al ministerio, yo creo que no tan solo nos pasó a nosotros, le pasa a cada obrero que dice: ¿a dónde voy a ir? ¿En dónde vamos a plantar? ¿Cuál es el lugar? Son muchas las preguntas que uno se hace. Y en esto no podríamos decir que uno ya tiene una cosa predeterminada, porque aun cuando uno así lo tuviera y no está allí la voluntad del Señor, eso pasa a segundo lugar. Aquí prevalece lo que es la voluntad del Señor, donde Él nos va a establecer. Y así fue con nosotros, no fue Concepción. Definitivamente nos quedamos aquí en la ciudad, y aún ni siquiera en el lugar que yo en un principio también definí, que era muy cerca aquí de mi casa, ¿verdad? En dirección, diría yo, norponiente, pero tampoco fue ahí. Y finalmente fue donde hoy estamos, digamos, en la Villa Andina, que es donde nos establece el Señor. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar aquí en casa de mis padres, eh, a quienes yo prediqué por primera vez fueron a mis compañeras de universidad. 5 o 6 de ellas venían 2 veces a la semana acá a la casa, principalmente los días martes, los días jueves. Mi papá hacía estudios bíblicos, entonábamos cánticos, hacíamos oración, y ellas se iban muy confortadas, puesto que la mayoría de ellas no era de Temuco, y el hecho de estar cercanas al Señor, se sentían apoyadas, y el hecho de que nosotros le presentáramos el plan de salvación, ellas conocían más del Señor. Así que comenzamos acá con un grupo pequeño, eran puras mujeres, pero fue una bonita etapa, un bonito inicio. La primera congregación fue una congregación un poco de momento o de etapas, porque la primera congregación fue aquí en la casa de mis papás. Y era puro universitario la mayoría. Y luego llegó, creo que la hermana Jacqueline. Ahí tengo no sé, pero me parece que ella también asistió a estas reuniones que hacíamos aquí en la casa. Y nuestra congregación llegaba a las vacaciones y se iba, porque eran la mayoría estudiantes, compañeros de mi hermana y compañeros de la universidad, tanto de ella como mío. Así que esa fue una primera congregación. Si nos recordamos como iglesia, como cuerpo, así partimos.
¿Dónde se establecen? En Pedro de Valdivia. Claro, ¿cómo llegamos? Fue la bendición que Dios nos dio por intermedio de nuestra hermana Mónica y nuestro hermano Pedro Cofre. Ellos nos ofrecieron un pedacito para ir ahí a hacer el templo y fue de gran bendición. En realidad nuestros primeros miembros, bueno, obvio, la familia de nuestro hermano Pedro, mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi papá, la hermana Flavia, junto con sus hijas. Esa fue nuestra primera miembros de la iglesia, nuestros primeros miembros. Y así fue después la obra creciendo, tanto en membresía como también Dios nos dio después la bendición de tener ese sitio donde estamos ahora. Y cosa curiosa que se llenó tanto, era un sitio, o sea, era un templo pequeño y los hermanos se iban muy temprano. Si empezaba a las 6, ellos se iban como un cuarto para las 6, 20 para las 6, para poder tomar asiento, porque si no quedaban fuera y por las ventanas ellos miraban la reunión. Eso lo tengo muy grabado en mí, y de ver la fidelidad de ellos, de ver cómo el Señor los bendecía cada día, y ya no fuimos pocos, fuimos muchos. Ya después se construyó el templo grande, el que se nos cayó. Sentimos mucho dolor, como ya se he repetido decir que nosotros estamos en Santiago, pero gracias a Dios de ver a nuestros hermanos que se esforzaron para luego hacer un templo en 2 semanas, ya lo tenían en pie, un templo chico. Me acuerdo que fue Juanito Melillán el que empezó junto con más hermanos, que no me recuerdo en este momento, pero lo hicieron. Y como decía mi hijo Pablo, se amanecían cuidando para que no nos fueran a robar las cosas que estaban ahí. Y después se construyó ya ahora el templo que ustedes ven, que es maravilloso. Y ha sido un motivo de bendición. Bueno, realmente Pastora relató todo el éxodo, la verdad. Como siempre. En 3 minutos dijo todo. Pero claro, claro, es que nos estaba preguntando, por eso estamos contestando, cómo fue el inicio. Y el inicio fue como ella manifiesta, en la casa de este matrimonio, en donde partimos haciendo reuniones de oración. Y en eso invitaron a su vecina inmediata, que era la hermana Flavia, su hija, no me acuerdo de la mayor, cómo se llama, o se llama, digamos. Que fueron nuestros primeros jóvenes. Gaby. Pero duraron un poquito ellos, la verdad. Duraron el tiempo que estuvimos ahí, porque nuestro hermano Pedro, como bien dice mi esposa, nos cedió pedacito del poco patio que le quedaba cuando mi pastora dice, y la gente se ponía por afuera y quedaban afuera. No se imaginen ustedes que wow, no, si se llenaba con 8 personas. No, pero eso fue cuando estábamos claro, pero me refiero en el templo de la grande. Capillita que hicimos con el hermano Pedro, entraban 30 y ya no cabíamos, porque era una cosa de 3 por 8, 3 metros de ancho, que era una pura banca y que era un pasillito, y en el fondo allá era como una especie de una L, entonces se abrió como un martillito y ahí habían unas banquitas más y el púlpito estaba como en diagonal. Ese era el templo. Lindo quedó porque fue una salita, un saloncito muy bonito. Pero así hacíamos conferencias. Y tuvimos, nos agrandamos y recibimos una conferencia donde estuvo mi obispo, vinieron pastores, yo realmente no sé cómo los hermanos hicimos. Pegados. Pero son experiencias. Permítanme contarles una cosita ya que me están entrevistando. Yo tuve ahí una anécdota que nunca se nos va a olvidar. Aquí en Temuco no neva, y en esa oportunidad nevó un día domingo. Yo me preparaba como para predicarle a 500 personas, a 1000 personas, y éramos poquitos, éramos la familia, éramos unos 15, 18 en total, y unos niños. Entonces estoy predicando y empieza a nevar y la gente empieza a gritar afuera, está nevando, y todo el mundo. Me quedé predicándole a nadie, porque salieron todos a mirar cómo estaba nevando. Yo quedé ahí y casi salgo hasta yo, digamos. No, pero nosotros no. Y quedamos ahí. Quedé yo sorprendido. Menos mal que entraron después ya rápidamente, se volvieron al culto. Una anécdota, eso les cuento lo que nos pasó ahí. Las reuniones al principio no eran muchas, porque el grupo era mayoritariamente adultos y pocos niños al principio. Y jóvenes, éramos como jóvenes por la edad, éramos como 3 y no más que eso.
Lo demás eran niños, muchos niños que empezaron a llegar. Así que nuestras reuniones eran generales, eran 2 reuniones, domingo y una reunión en la semana. No recuerdo bien si era martes o viernes, pero era una reunión en la semana y una el domingo. Y progresivamente se fueron sumando algunas actividades, como reuniones intermedias, pero yo recuerdo que eran dos reuniones en la semana, una en la semana y el domingo. Así que eso es lo que recuerdo de cómo al inicio, cómo eran nuestras reuniones. Como ministerios a trabajar, el primero, como es en todas las iglesias, fue el ministerio de niños. Como era yo la única, digamos, maestra de niños, salía a buscar alrededor de la villa, casa por casa, buscando a los niños del sector. Me presentaba quién era y el propósito por el cual tenía la necesidad de ir a buscar a los niños. Tuvimos alrededor, el primer año de como iglesia, tuvimos alrededor como de 12 a 14 niños, en donde fui su profesora. Ese fue el primer ministerio que hubo, el ministerio de alabanza y adoración, que era 3 hermanos, que era el pastor Pablo, mi hermano Gonzalo y el hermano Pedro Cofré Jr., quienes componían el coro. Ministerio de Dorcas, nuestra pastora, mi madre, comenzó con 5 hermanas, que era ella, mi madre, mi abuela, la hermana Mónica, la hermana Viviana, la hermana Flavia y la hermana Norma. Con ese es el ministerio que también comenzó. El ministerio de varones comenzó con el correr de los años, pero como podemos ver, el primer ministerio formado para trabajar en la iglesia fue el ministerio de niños y trajo una gran bendición. El equipo de trabajo de coro de la iglesia partió primero nuestro pastor Pablo con Pedro Cofré, hijo, quien Pablo tocaba el teclado y Pedro la guitarra, y Soledad tocaba el pandero. Posteriormente a eso se sumó un bombo que lo tocaba Ezequiel, y Álvaro, que tocaba un bongo que nos regalaron en Santiago en un congreso de jóvenes, un bongo de color rojo, y ahí partió Alvarito con lo que era la parte de la percusión. Después, con el paso del tiempo, se fueron sumando otros instrumentos, ya estábamos más avanzados, tenía una guitarra eléctrica, había más integrantes, más voces, fue creciendo con el paso del tiempo, hubo una rotación, y a medida que fue pasando el tiempo, el equipo de trabajo también fue madurando, porque de primera eran todos puros jóvenes y adolescentes. Ahora ya hay adultos jóvenes, también hay adolescentes y hay hermanos ya de edad más maduros que conforman el equipo de trabajo. Por lo que el grupo de coro hoy en día no solo está conformado por una vasta cantidad de instrumentos, sino que también por distintas edades, lo que da una madurez y una solidez espiritual, que también es bastante importante. Además de lo que es el tema de los instrumentos, que los jóvenes se fueron perfeccionando, fueron aprendiendo su instrumento, tratando de dominarlo, para poder obviamente no solamente entregar lo mejor de la parte espiritual, sino que también perfeccionarse para realizarlo y hacerlo bien. Después que tuvimos el templo grande, digamos que por una inclemencias del tiempo, un fuerte temporal, se cayó el techo, cayendo sobre la estructura del templo. No nos quedamos de brazos cruzados. Nuestro pastor con nuestra pastora estaban en Santiago, puesto que nuestra pastora tenía una enfermedad, una incipiente leucemia, y ellos estaban en trámites médicos en Santiago. Por lo tanto, recibieron la noticia en forma telefónica, pero nuestro pastor lo tomó como un desafío, ya que por teléfono nos decía que, si bien es cierto, no había templo, no había un edificio, pero la iglesia aún estaba.
Así que eso nos dio a nosotros la fortaleza, nos compartió también este desafío de seguir adelante. Así que, como dice Nehemías, tomamos ánimo y nos pusimos manos a la obra. Así que después de llorar, ¿cierto? Después de estar triste, nos vino el gozo, vino la felicidad de ver cómo nos unimos como un solo cuerpo, un solo miembro, trabajando codo a codo para levantar un segundo templo. Si bien es cierto, fue una capilla mucho más pequeña que el templo que se había caído, pero lo construimos con gozo. Después que se cayó el templo, el hermano Juan, más conocido como Chani, él levantó el templo en una semana en realidad, haciendo los paneles, trabajando bajo la lluvia, algunas hermanas que iban a dejar café a quienes estaban apoyando en los trabajos, como era el cuerpo de jóvenes y algunos hermanos que pudieran apoyar, levantaron en tiempo récord en realidad el templo, donde fue en una semana, que era la estructura y el techo. Y las hermanas proporcionaban café tanto para quienes estaban trabajando como para quienes cuidaban el lugar por las noches. Los muchachos, me recuerdo, jóvenes en esa época, nuestro hermano Ezequiel Reyes, nuestro hermano Gonzalo, el pastor Pablo y otros jóvenes se quedaban en el templo resguardando las cosas para que no fueran hurtadas. Así que todos, no importando la inclemencia del tiempo, se trabajó. Los hermanos varones que sabían, maestros en construcción, trabajaban hasta altas horas de la noche para levantar el templo, las hermanas sirviéndole café, yendo a proporcionar ahí alimentos. Fue una obra maravillosa y el Señor nos bendijo y ahora podemos ver lo que el Señor ha hecho con nosotros, tener el templo maravilloso que hoy día tenemos gracias a la misericordia del Señor. Considerando el desarrollo y toda la transición que ha sido desde que fuimos enviados y asumimos el pastorado, en cuanto a la primera membresía, se establece básicamente ahí en la Villa Andina, en la casa del hermano Pedro. Y entonces, consecuencia de que todavía no éramos pastores, el pastor no puede bautizar hasta que no tiene el grado pastoral. Es decir, el obrero no puede hacerlo. Durante los 2 primeros años yo fui obrero, hasta el año 96, que realmente ahí se reconoce el grado pastoral, dado el fruto que teníamos, y ahí fuimos ungidos. Por lo tanto, al año siguiente, 97, diría yo, si no mal no recuerdo, fueron nuestros primeros bautismos, y hoy creo que también fue nuestro primer paseo, en donde la congregación era una congregación pequeña, ya ahí ha habido unas 60, 70 personas, yo creo más o menos, en esa oportunidad, y ahí fueron nuestros primeros bautismos, que no fueron pocas personas, y ahí fue, después ya digamos, siguió año a año, hemos tenido la bendición de ir bautizando a nuestros hermanos, y estando ahí en el templo ya que hoy día es nuestro templo central, se comenzaron a establecer estos sacramentos en forma más regular. Pero como digo, los primeros 3 años no. Los primeros 3 años no. 94 al 97 no. Solamente el trabajo, que fue la base de nuestro ministerio. Los primeros locales que hubieron en nuestro templo fue San Marco. Era aquí el pastor que es ahora Marco y su esposa Patricia Helber. Después fue Villa El Salitre, que lo El Salitre, sí, verdad, El Salitre. También eso fue en la calle, ¿cómo se llama la calle? La calle donde vive el hermano Luis Toro con la hermana Verónica. Y después fue Labranza. Getsemaní, sí. Getsemaní. Después fue, ayúdame. Monteorep en Patrahue. Monteorep, Patrahue. Y después fue Altomone. Ayelén. Ayelén y Altomone. Esos fueron nuestros primeros locales y creo que los primeros y los últimos.
No hay O sea, más. claro, cuando uno habla de primero, el primero sería San Marcos y el Salitre. Ahí hablamos de primero. Claro, claro. Y el Salitre no existe hoy día, No, porque fue en la casa del hermano Luis. Él después amplió su casa. Tuvimos que cerrar el local ahí. Y bueno, y nos quedamos prácticamente sin ese local. Solamente con San Marcos. Y después de un buen tiempo, entonces viene Getsemaní, que es un terreno en labranza que pertenece a la Junta de Vecinos, y la Junta de Vecinos determinó ceder una parte del terreno a la iglesia para que la iglesia hiciera un templo ahí. Y nos llamaron a nosotros, una de las hermanas que es de la Junta de Vecinos, tenía en ese tiempo la presidencia, entonces convocó a la gente y les preguntó si estaría a bien que pudieran dar ahí un pedacito para el templo, y así lo hicieron, que es el Así templo se que formó. estamos construyendo todavía. Ah, Y Getsemaní, después de ahí, ya como no, digo, pero fuimos es a que- Patagua. sí. Y esto, toda la secuencia. Y el último es Mune. Alto Mune, que sería Monte Sinaí, entre Pitrufquén y el camino a Villarrica. Bueno, nuestros primeros pastores que mandamos al campo a trabajar en lo espiritual fue Carlos Carrillo con la pastora Mónica, después fue Raúl Iturra con su esposa Karen, y después fue, a ver, ¿quién fue más? Esos tres nomás, sí, esos tres. Y bueno, y el Señor ahí les ha ayudado, les ha bendecido donde están, y esa fue la primicia que nosotros mandamos. Nos costó porque los extrañamos, porque eran colaboradores cercanos de nuestro pastor, así que, pero están felices y el Señor les ha ayudado mucho. Y también el pastor Marco con la pastora Patricia Helve, y bueno, mi hijo Pablo, que trabajamos juntos en la iglesia central. Esos serían los que el Señor los ha mandado para que vayan ellos a trabajar en la obra del Señor. Bueno, yo llegué a la iglesia cuando tenía 13 años. Recuerdo que andaba con mi hermano, íbamos por fuera del templo en Chapiquiña, y escuchamos cantar Cumpleaños Feliz. Y la verdad es que por eso nosotros entramos, y desde ese día nunca más nos fuimos, porque encontramos mucho cariño, encontramos mucho amor. Los jóvenes que estaban en ese tiempo como que nos cobijaron rápidamente, nos invitaron a las actividades que se hacían. Éramos poquitos, pero había mucha unidad, mucho cariño, y empezamos a participar rápidamente con los jóvenes. Luego, con el tiempo, se me dio una bendición de trabajar igual con los niños, y ahí estuvimos trabajando, enseñándoles a los pequeños, y así en adelante fuimos creciendo. El templo era pequeñito, la congregación era pequeñita, pero había mucho amor, mucho cariño, y eso fue lo que más cautivó mi corazón y nos quedamos. Nuestro inicio como en la obra fue extraño, porque fuimos hasta la Ciudad de México y estuvimos ahí trabajando todo un año en un ministerio misionero, y fue nuestra formación. Nuestra formación fue ahí, como en la práctica, tener que pastorear un grupo que no conocíamos en un país que no conocíamos. Estuvimos ahí trabajando un año con los hermanos de Misión Cristiana Móvil, y retornamos luego al país, justo en un ambiente complejo. Llegamos precisamente para la noche del terremoto, esa madrugada llegamos al país, y nos recibió, así fue la bienvenida, así que fue un poco caótico. Lo único que queríamos llegar hasta la ciudad, llegamos hasta acá, y de inmediato comenzamos a trabajar en la obra, poniéndonos al día con todo lo que es el quehacer de la iglesia local, como Templo Villandina. Ya estaba trabajando la iglesia como Templo Villandina y un local que es el local de Illantú. Y al tiempo, después empezamos ya a hacer trabajos focalizados en Villantú y Villandina. Fueron los dos templos, los dos sectores. Y hasta el día de hoy trabajamos mayoritariamente con el local San Marcos de Villantú, con la congregación de aquel lugar. Pero el trabajo se ha multiplicado. Ya no son
solamente 2 congregaciones, sino que se ha sumado un grupo considerable de congregaciones que están a tiempo y lugares distintos. Y ha sido de bendición crecer, hemos crecido. Cada experiencia es distinta, cada lugar es distinto, cada congregación es distinta, distintos sectores, distintos grupos de personas, de edad. Entonces se hace difícil a veces un poco ser homogéneo en lo que es el trato con cada congregación. Cada congregación tiene distintos desafíos también. Pero lo interesante es que nosotros hemos podido venir a sumarnos a la visión. Siempre consideramos que la visión es una sola. La visión la tiene claro nuestro pastor Olegario y nosotros compartimos la visión que él tiene sobre la congregación, sobre la iglesia, sobre el trabajo de la iglesia, ya sea el trabajo de los jóvenes, el trabajo con las hermanas, con los niños, con los jóvenes, con los juveniles, con los varones. Y en eso nosotros nos hemos insertado, tanto yo como mi esposa, trabajamos, nos adherimos al trabajo y tenemos de cierta manera la independencia también de poder trabajar en estas distintas congregaciones. Yo llegué a la iglesia en el año 2004, tenía 16 años, y llegué por un hermano muy especial, Misael Toledo, era mi compañero en el liceo. Él me invitó y yo llegué primero porque me llamó mucho la atención el grupo de jóvenes. Era un grupo muy numeroso de jóvenes, la mayoría estaba en el coro, y eso fue lo que me llamó la atención, por eso yo me quedé en la iglesia. Luego pasaron unos meses, un poco tiempo, y me incluí en el ministerio de teatro. En ese tiempo estaba como líder nuestra pastora Roxana. Era en ese tiempo un ministerio bastante fuerte porque se hacían obras en forma muy permanente y tenían un impacto precioso en la congregación, porque muchos hermanos, muchas visitas se convirtieron gracias a las obras de teatro que se hacían dentro de la iglesia. Era un grupo numeroso en ese tiempo y rindió el fruto que tenía que rendir, que eran personas que conocieran a Cristo y que llegaran a los caminos de Dios a través del mensaje que se daba en las obras de teatro. Bueno, ahora si miramos todo lo que Dios nos ha bendecido, cuando nos ungieron pastores, yo siempre tengo eso muy claro, y vi llegar a mucha gente, muchas mujeres, y me dio como miedo, teniendo la personalidad que yo tengo, pero delante del Señor no somos nada. Y dije yo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y mi principal apoyo fue mi hermana Mónica. Ella me daba fuerza, me daba valor y me decía, todo va a salir bien, mi pastora, y siempre estuvo a mi lado. Muy agradecida de ella estoy. Y veo cómo el Señor nos ha bendecido. Las Dorcas son, para mí, son mis princesas, son mis hijas. Las amo con todo el corazón, ellas lo saben, porque todos los miércoles nos damos un abrazo, un beso y nos decimos que nos queremos, eso es importante. Y espero que el Señor nos ayude cada momento. No pensamos, la verdad, en lo que hoy día existe. Yo creo que en el mejor de los escenarios, uno va al ministerio sabiendo que va bajo la voluntad del Señor, pero uno no va con la expectativa de tener tal o cual cosa o alcanzar tal o cual objetivo, porque esto es una carrera espiritual, no tiene que ver con un proyecto. Esto no es una empresa. O sea, en una empresa uno se proyecta y dice, bueno, el ingeniero comercial con el de finanzas se juntan y dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a proyectarnos aquí y vamos a tener un crecimiento de tanto. No, esto es la obra del Señor, esto es totalmente distinto. Aquí es la mano del Señor, el trabajo de quienes van al frente, pero esperando. Dice que aquí el crecimiento lo da el Señor. Dice que uno riega, el otro planta, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que ni en las mejores expectativas, creo yo, habría sido muy arrogante de nuestra parte decir, sí, nosotros creíamos que... No. Sería muy arrogante decir eso. Nos ha sorprendido el Señor, como bien dice mi esposa, absolutamente. Nos ha rodeado de gente maravillosa. Ella, bueno, naturalmente trabaja con las mujeres de la iglesia, hace un muy buen trabajo. Ella habla de sus princesas. Bueno, yo tendría que hablar de mis príncipes. Sí, en este caso príncipe. Serían los varones. Pero en conjunto, sin hacer excepción, de hombres, mujeres, de jóvenes, de niños. Yo creo que estamos rodeados de una gente maravillosa que es la iglesia. La iglesia, la gente, las personas. Eso nos bendice mucho, nos tiene muy contentos y mirando hacia el futuro.
pensando en qué es lo que viene. Es cierto, hoy día uno está en una plataforma, ha llegado a un lugar donde el Señor nos ha puesto, entonces claro, hoy día es un poquito más fácil, entre comillas, pensar qué es lo que vendría. Aquí, ¿qué es lo que tendría que venir? Es crecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor dice que aún no viene por amor a aquellos que todavía no llegan. Entonces, ¿y quién tiene que ir a buscarlo? Nosotros, la iglesia. Y si el Señor nos está dando tiempo, entonces quiere decir que podemos seguir creciendo, porque el Señor todavía no viene, y la labor de la iglesia es que rescatemos al máximo de personas para el reino de los cielos. Así que creo que tenemos mucho que hacer. Hay en mi corazón algunas cosas que se las planteé aquí a los muchachos entrevistadores, pero no las voy a hacer extensivas en este video. No, porque es algo que estamos orando de acuerdo a nuestro proyecto. Tenemos un sueño, es un sueño. Llegar a 1000, 2000, 3000 personas, ¿por qué no? Y no por ser la iglesia más grande de Temuco, por competir con tal o cual denominación. No, esto no es competencia, no es una carrera, esto es la obra del Señor. Crecer porque el Señor nos ha mandado a crecer. Con nuestra visión. Fe, Milagros. Unidad. Bendición. amor, Misericordia. Fidelidad.